Saludamos a nuestros youtubers y damos comienzo a la lección número 12 del libro de Daniel. Les invito a orar. Señor Dios, gracias por esta lección. Ayúdanos a comprenderla y ponerla en acción. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 12. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Parte 2. Dios declaró por medio del profeta Amós que no hará cosa alguna sin revelarla a sus siervos los profetas. Todas las profecías de la Biblia fueron dadas al pueblo de Dios con el objetivo, de prepararlo para los eventos que todavía no acontecieron e involucrarlos en el cumplimiento de los designios divinos. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia, la cual llega hasta nuestros días, trayéndonos revelaciones sorprendentes acerca de la llegada del Mesías y la conclusión del gran plan de salvación. Hoy aprenderemos cuándo comienza y termina la profecía de los 2300 años proféticos y qué sucederá al final de este período. Aprendiendo juntos. Pregunta número 1. De acuerdo con la profecía, ¿cuándo ocurrirá la purificación del santuario? Veamos su respuesta en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya vimos en nuestro último estudio que el santuario que debe ser purificado es el santuario celestial. Esto sucederá al término del período profético de los 2300 años. Entonces, para saber cuándo terminan los 2300 años, necesitamos conocer cuándo comienzan. Para esto estudiaremos hoy el capítulo 9 de Daniel. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el motivo de la oración de Daniel? Encontramos su respuesta en Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 3 y posteriormente los versículos 17 y 18. Escuchemos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y yo volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén 3 veces. En la primera invasión, en el 605 a.C., los príncipes fueron tomados como esclavos y llevados a Babilonia, y entre ellos estaba Daniel. La ciudad de Jerusalén y el templo, de Salomón fueron destruidos en la tercera invasión babilónica que sucedió en el año 586 a.C. A través del profeta Jeremías, Dios predijo que el cautiverio babilónico duraría 70 años y que después de este tiempo Dios levantaría a un libertador, Ciro, para repatriar al pueblo nuevamente a Jerusalén. La caída de Babilonia en el año 539 a.C. llevó a Daniel a estudiar las profecías, específicamente al profeta Jeremías, que habla acerca del período de los 70 años que duraría el cautiverio. Transcurría el primer año de Darío, hijo de Asuero, es decir, alrededor del 538 a.C., el imperio medo-persa acababa de derrotar Babilonia y faltaba ahora solo la autorización para que el pueblo judío
pudiese volver a su tierra natal. Desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el 605 a.C., ya habían pasado 68 años. Era el año 538 a.C. y faltaban solo 2 años para completar los 70 años de cautiverio predicho por el profeta Jeremías. Entonces, Daniel pensaba que la profecía de la purificación del santuario de Daniel 8:14 se refería a la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén, y que en esos momentos estaba en ruina. Este fue el motivo de su oración, de los versículos 17 y 18. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué sucedió mientras Daniel oraba? Su respuesta se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículos 21 al 23. Escuchemos. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. El ángel Gabriel fue enviado para explicar la visión a Daniel. ¿Qué visión? Bueno, la visión de las 2300 tardes y mañanas, la cual Daniel no había comprendido. Pero en lugar de hablar de los 2300 años proféticos que llegarían hasta el tiempo del fin y la purificación del santuario, el ángel introdujo la profecía de las 70 semanas. Daniel había orado por su pueblo, sí, y por el santuario terrenal, que estaban desolados. Por esto, el ángel se limitó, ¿sí?, a un periodo menor, relacionado exclusivamente con el pueblo de Daniel y su ciudad, Jerusalén. 70 semanas proféticas. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué periodo profético que, siendo parte de los 2300 años, fue explicado por el ángel? Su respuesta se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Escuchemos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. La palabra determinadas en este pasaje puede ser traducida literalmente como cortadas o separadas. Es decir, de este gran periodo de 2300 años, las primeras 70 semanas o 490 años, ¿sí?, debían ser cortadas. Este periodo de tiempo estaba destinado al pueblo judío para A. Primero, hacer cesar la transgresión. B. Dar fin a los pecados. C. Expiar la iniquidad. D. Traer la justicia eterna. E. Sellar la visión y la profecía. Y F. Ungir al santo de los santos. En otras palabras, el cielo esperaba un arrepentimiento del pueblo de Daniel. Y si esto no sucedía, el pueblo perdería el privilegio de nación elegida. Pregunta número 5. ¿Qué evento señala el inicio de las 70 semanas? ¿Inicio también de los 2300 años? Su respuesta se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 25. Escuchemos, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El libro de Esdras registra 3 decretos para la repatriación de los judíos y la reconstrucción de Jerusalén. El primero fue promulgado el primer año de Ciro, alrededor del 537 a.C. El segundo, durante el reinado de Darío I, cerca del año 519,
y el tercero en el 7º año de Artajerjes, en el año 457 a.C. Pero solo el decreto de Artajerjes del 457 a.C. cumple los requisitos de la profecía de Daniel 9, 25, marcando así el inicio del período profético de las 70 semanas y obviamente de los 2300 años o días proféticos. ¿Por qué consideramos este decreto como inicio de la profecía y no los anteriores? Bueno, porque en este decreto, además de permitir la repatriación de los judíos y la reconstrucción del templo, Artajerjes también les concedió, estatus de autonomía gubernamental. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo explicó el ángel Gabriel la profecía de las 70 semanas? Su respuesta está en Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Cómo explicó el ángel entonces la profecía de las 70 semanas? Escuchemos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El ángel dividió la profecía en períodos. 7 semanas, más 62 semanas, más 69 semanas. Si cada semana tiene 7 días, y estamos hablando de días proféticos, es decir, cada día representa un año, podemos decir que 69 semanas por 7 días son aproximadamente 483 días proféticos o años literales. Si partimos del año 457 a.C., fecha del decreto de Artajerjes, y viajamos en el tiempo 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. Según el ángel, este sería el año de la aparición del ungido o Mesías, príncipe. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué sucedió en el año 27 después de Cristo, al final de las 69 semanas de la profecía? Su respuesta se encuentra en Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 3, y también los versículos 21 y 22. Repito, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 3, y versículos 21 y 22. Escuchemos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tiberio Claudio Nero César fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudiana. El año 15 de Tiberio César es justamente el año 27 de la era cristiana. Este fue el año del bautismo de Cristo, cuando recibe la unción del Espíritu Santo. Jesús tenía 30 años aproximadamente al iniciar su ministerio terrenal. Así podemos representar la profecía hasta este punto con el siguiente gráfico, podríamos decirlo, que son, me atrevo a decir, 69 semanas a 483, ¿cierto? En un periodo de 457 a.C. hasta 408 se dan las 7 semanas, y posteriormente de 408 al 27 después de Cristo dan 62 semanas nuevamente.
Vamos a la pregunta número 8. Según Daniel 9:27, ¿cuánto tiempo debía durar el ministerio terrenal de Jesús? Entonces, dice así, según Daniel 9:27, Jesús fue bautizado en el año 27 de la era cristiana, conforme a la profecía. Él hará una firme alianza con muchos por una semana o 7 años, llegando a esta forma al año 34 después de Cristo. ¿Qué acontecimiento entonces señala el fin de este periodo de alianza? Estudiando el libro de Hechos, encontramos el último discurso de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Después de su predicación fue apedreado hasta la muerte. Y, antes de morir, contempló a Jesús en pie a la diestra del Padre y en una actitud de reprobación y juicio a la nación judía. Esto ocurrió en el año 34 y señala el fin de los 490 años, es decir, la oportunidad del pueblo judío como pueblo elegido. Después de esto, Dios levantó su iglesia para que, a través de ella, el evangelio fuese predicado a todas las naciones. Saulo, que estaba presente en el apedreamiento de Esteban, llegó a ser Pablo posteriormente, el apóstol de los gentiles, y predicó a los paganos, a los griegos y a los romanos. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué sucedió con el ungido, que es Jesús? A la mitad de la semana, repito, ¿qué sucedió con el ungido, que es Jesús, a la mitad de la semana? Su respuesta se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 27. Prestemos atención y escuchemos lo que dice en Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cómo hizo Jesús cesar el sacrificio y la oferta de manjares? Dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, entregándose Él mismo como ofrenda. Repito, ¿cómo hizo Jesús entonces cesar el sacrificio y la oferta de manjares? Bueno, dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, entregándose Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, como ofrenda. El exacto momento de su muerte, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el fin de aquel sistema de sacrificios de corderos, los cuales representaban la muerte expiatoria de Jesús, acto fundamental del plan de salvación. Vamos a la pregunta número 10. ¿Cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado? Sus respuestas están en Daniel 8, versículo 14. Vamos a escuchar la respuesta en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada por Artajerjes en el año 457 a.C., como ya habíamos visto anteriormente. ¿Se recuerdan? Ahora, si avanzamos los 490 años o 70 semanas que estaban separadas o cortadas por el pueblo judío, llegamos al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Ahora debemos restar a los 2300 años los 490 años de las 70 semanas. Y nos quedan todavía 1810 años del periodo de los 2300 años. Ahora debemos sumar al año 34, fin de las 70 semanas, los otros 1810 años restantes. Y la profecía nos lleva al tiempo exacto en que se inició la purificación del santuario. Es decir, al año 1844. Repito esta parte. Cuando Esteban fue apedreado, ahora debemos restar los 2300 años de los 490 años de las 70 semanas. Y nos quedan todavía 1800 años del periodo de los 2300 años. Ahora debemos sumar al año 34 los 1800 años restantes y la profecía nos lleva al tiempo exacto en que se inició la purificación del santuario, es decir, al año 1844.
Haciendo ahora un paralelo entre el 10º día del 7º mes del calendario judío, día en que se celebraba la expiación en Israel, con nuestro calendario gregoriano actual, llegamos al día 22 de octubre de 1844 y pregunta, ¿qué acontecimientos entonces especiales sucedieron en esta fecha, en el 22 de octubre de 1844? Vamos a analizar esto. Primero, en la Tierra, entre los últimos años del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, varios acontecimientos generaron una gran expectativa en torno a las profecías bíblicas, particularmente el libro de Daniel. En el día 1 de noviembre de 1755 sucedió el gran terremoto de Lisboa. 25 años después, el día 19 de mayo de 1780, el sol oscureció, trayendo temor y expectativa a todos, y en la noche sucesiva la luna apareció en el cielo roja como sangre. El 20 de febrero de 1798, por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado prisionero, y el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la famosa caída de estrellas. El mundo esperaba algo grandioso. De hecho, algo grandioso estaba sucediendo. El tiempo del fin había llegado, específicamente en las fechas de 1798, fin de los 1260 años de la supremacía papal, que sucedió entre el 538 al 1798. ¿Sí? Y 1844, fin del periodo de las 2300 tardes y mañanas. Millares de cristianos esperaban a Jesús, que volviese en el 1844, justamente como resultado del estudio de Daniel 8:14. Uno de los principales líderes de este periodo fue un agricultor llamado Guillermo Miller, que dio origen al movimiento millerita. Este grupo pensaba que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo, pero el día 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no volvió. Fue una amarga decepción, pero incluso esta decepción había sido profetizada. En Apocalipsis capítulo 10 leemos que Juan recibió la orden de comer un librito, el cual en la boca sería dulce, pero en el estómago sería muy amargo. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10. Esta profecía describía la experiencia, ¿sí?, de decepción de los mileritas en que enfrentarían ellos. El movimiento milerita dio su origen a la iglesia adventista del séptimo día, que también tiene una connotación bíblica que está en Apocalipsis 12, 17 y capítulo 14 del 6 al 12, iglesia que surge con la misión de restaurar la verdad de Dios, echada por tierra por el cuerno pequeño. En el cielo, cuando Jesús ascendió a los cielos, ingresó al santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión, así como el sacerdote lo hacía a lo largo del año. Y así como el santuario terrenal pasaba por una purificación anual, lo mismo estaba sucediendo ahora en el santuario celestial. Esta obra de purificación, según Daniel 8:14, se inició después de los 2300 años, ¿sí? Es decir, en el año 1844. El día 22 de octubre de este año, Jesús da inicio a su ministerio como sumo sacerdote. Esto indica que estamos viviendo desde 1844 el gran día profético de la expiación. Cuando este juicio termine, Jesús volverá a la tierra como Rey y de reyes y Señor de señores, para recompensar a cada uno según sus obras. Finalmente digo, el reino será dado a los santos del Altísimo, y ellos reinarán por toda la eternidad. Así como el sumo sacerdote, cuando terminaba la expiación, volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando el Señor Jesús termine su obra, y maravillosa obra, volverá a la tierra, al patio donde su perfecto sacrificio fue realizado, a fin de decir a su pueblo: venid benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Mi decisión. Decido, después de descubrir que el día 22 de octubre de 1844 Jesús dio inicio a la obra de purificación del santuario celestial, de la cual, o después de la cual, volverá a la tierra para dar recompensa a cada uno, me decido a tomar las siguientes decisiones. Primero, entregar mi vida a Cristo
aceptándolo como mi intercesor en el sumo sacerdote, en el santuario celestial. Segundo, estudiar más la Biblia para que los rayos de luz del cielo inunden mi vida y llenen mi corazón de paz y esperanza. Y tercero, compartir esta verdad del juicio con las personas que amo, para que todos nos preparemos para que en breve nos encontremos con Jesús. Queridos amigos, vamos a terminar con una oración. Pero antes, queremos pedirles que por favor nos busquen en Profeta 3, en este maravilloso ejemplo que hemos dado a través de la lección de Daniel, la lección número 12. Oremos, por favor. Señor, te agradecemos por este maravilloso mensaje. Ayúdanos para entenderlo y para ponerlo en práctica. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón con el perdón de nuestro pecado. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo esperamos siempre. Amén.